Bueno, pues le damos la bienvenida a nuestro psicólogo Miguel de León. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, contento, emocionado de estar acá arrancando el año y con este tema tan importante. Pues sí, porque a lo mejor nos genera un poco de duda, pero ¿qué es la función paterna? Fíjate que la función paterna es una capacidad que normalmente se le atribuye al padre, que por cierto en este país a veces somos bastante ausentes los padres, nos justificamos mucho con el trabajo, nos justificamos mucho con que tenemos demasiado para proveer y tristemente debo decirles que hoy día mucho de lo que vemos, catástrofes, calentamiento global, pandillas, robos, falta de estructura y de límites, tiene que ver con las fallas en la función del padre. ¿De verdad? O sea, el padre es culpable del calentamiento global. ¿Qué pasó, Miguel? Es algo bien complejo y bien interesante. ¿Sí? Si tú piensas en la historia, en la época de los romanos, el padre se decía en ese momento que era la voz de la ley. Sí. En aquella época, un padre podía decidir el destino de su hijo en el momento que nacía. Sí, si el padre creía que ese hijo no era digno de su linaje, podía mandar matarlo y no pasaba nada. Ay. En esa época el padre era dueño de sus animales, de sus tierras y de sus hijos y familia. Y tenía un poder absoluto y nadie lo cuestionaba. En la Edad Media, este poder del padre empieza a disminuirse con la iglesia. Sí. Es padre aquel que se casa en santo matrimonio, ¿sí? Y lo reconoce la iglesia y el rey es el padre, digamos, el rey era como el padre del pueblo, ¿no? Y en la casa el padre era como un rey. Por ahí en Francia, en el siglo XVI, cuando guillotinan a Enrique I, creo que es Enrique I, con la caída de esta ideología también cae la monarquía y entonces este poder que había absoluto hacia esta figura del padre y del hombre empieza a disminuir. Y empieza un movimiento social y un cambio de las ideologías y las perspectivas. Todavía nos tocó, a lo mejor a ustedes, sus abuelos, les tocó que, yo recuerdo que mi abuelo, mi bisabuelo, llegamos a su casa y tenías que besarle la mano. ¿No? Sí. Era toda una cuestión de respeto y de autoridad impresionante. El hablar de usted. El hablar de usted. Sin embargo, tampoco era lo ideal, porque la verdad es que estos padres también eran todavía muy abusivos, ¿no? Claro. Y paralelo a esto, vas encontrando que la situación económica hace que mucha gente tenga que salir de su casa. Muchos hombres se van a Estados Unidos o a otros lugares para traer dinero a la casa. Esto ha dejado un hueco, un vacío muy importante en la estructura. Se dice función paterna porque en realidad hombres y mujeres tendríamos que hacer esa función. El término función es un término matemático. ¿Sí? Por lo tanto, de pronto dirías, bueno, ¿y qué pasa con las madres solteras si no tienen una pareja, un hombre... Ya se amoló la cosa. Exacto, los hijos cómo crecen. Pero sí la concepción o la comprensión de lo que es dar límites y dar estructura. Mira, psíquicamente hablando, sucede muchas veces que cuando tú eres padre o madre, en el momento de que tú procreas a alguien, las mujeres llevan literalmente en el vientre al hijo. Claro. Y esto crea una condición y una relación muy especial que un hombre jamás va a entender. No sabemos qué demonios se siente traer un hijo 9 meses en el vientre. Exacto. Y esto crea una condición especial en la que los hombres, cuando no estamos tan conectados, en algún momento podemos vivir al hijo no como un bebé, como no a todas, pero a muchas mujeres sucede que el hijo tiene 15 años con bigotes y dice, ay, mi bebé, ¿no? Exacto, sí, es mi chiquito. La mamitis que se dice. Claro. Sí, ahí se puede gestar la famosa mamitis, ¿no? Entonces, hacer esta labor de acompañamiento, idealmente que el hombre sea el que haga esta función paterna, está maravilloso, pero si el hombre no lo hace y la mamá incorporó en su aparato mental la idea de que no lo es todo para el hijo, y que no puede satisfacer todas las necesidades de su hijo, es algo muy saludable, ¿no? Porque además muchas mamás desde la culpa tienen la sensación o la idea que ellas podrían proveer de todo al hijo. Me gustó una frase que por ahí leía que decías que las mamás debemos entender, bueno, el día que sea mamá, que no estamos dando, o sea, no nos estamos regalando un hijo, sino al hijo le estamos regalando la vida. Exacto. Entonces es un ser independiente, por lo tanto no podemos hacer que todo y resolverle todo. Así es. Y es muy importante que como padres, eso es función paterna, la capacidad de saber frustrar a tus hijos de manera gradual y adecuada, ¿no? Pero eso tú ya hablas, digo, de cualquier género, ya está la madre o el padre. Pero entonces el padre, ¿qué rol juega al final del día el hombre como tal? Porque también esto tiene que ver mucho con la cultura, por lo menos aquí hablando
de nuestro país, Sí. ¿no? Es una cultura en donde el matriarcado pues Sí. pesa mucho, Sí, ¿no? exacto. Pero también el machismo, ¿no? Por supuesto. Entonces, el papá, Que el además varón, se complementa. Mira, la verdad es que el hombre sí tiene que hacer presencia. Sí. Sí tenemos que estar más. Hacer tareas con los hijos, ir al colegio, involucrarnos en los conflictos, en el consultorio cambiar un día a día. pañal, ¿no, Por Miguel? supuesto. Desde ahí ¿Qué va, también. qué va sucediendo? O sea, Sí. ya los jóvenes, la gente nueva ahora, se está involucrando más. Antes era algo mal visto entre hombres incluso, ¿no? Claro. Como tú cambiando pañales, tú lavando trastes. Esto está transformándose afortunadamente. Pero sí tenemos que tener los hombres muy claro. Hoy día incluso con la clonación, el hombre no es necesario. Y Claro, entonces ya. el que participemos y estemos y nos hagamos presente es fundamental. Porque además en la constitución del aparato mental, la presencia del hombre como una figura responsable, comprometida, fuerte en el sentido de afrontar los problemas y trabajar y acompañar al hijo en su madurez y crecimiento, lo cual a veces no es fácil, es súper necesario y súper importante. Por eso para muchos niños, los padres, ¿no? Y el papá, la figura masculina, se vuelve un héroe, ¿no? El ejemplo a seguir. Idealmente tendría que suceder eso, pero además en otro momento podemos hablar de la adolescencia, cuando este héroe se cae y el padre tiene que ser fuerte para tolerar eso, porque además es sano y necesario que en algún momento te caigas de ser el héroe. O sea, que descubra el hijo que no tienes en realidad esos superpoderes. Superpoderes. Exactamente. ¡Ay, qué ¿no? fuerte! Ay, pues nos quedamos picados con Sí, esto. sí, ¿Y te mucho. parece si lo platicamos en la próxima, Me Miguel? encanta, claro que Buenazo, sí. muchas gracias. Igualmente. Gracias, que tengas excelente día, Miguel. Y bueno,